Josefina Molina tras la cámara de televisión. La reescritura catódica feminista de Teresa de Jesús. A continuación les presento el índice de la ponencia que voy a avanzar. Introducción, las pantallas que expropian la mirada. A continuación veremos la necesidad de una perspectiva de género en el análisis audiovisual. Más adelante hablaremos sobre Josefina Molina, la mirada femenina del audiovisual español. Una tercera parte, Teresa de Jesús, una mujer entregada a una idea, de la santa de la raza a la santa protofeminista, y las conclusiones. Comenzamos. Las pantallas que expropian la mirada. La reflexión y el análisis desde una perspectiva de género nos mostrará cómo la creación artística femenina está atravesada por la invisibilidad y en demasiadas ocasiones el desprecio masculino. Aunque hacer cine pueda parecer alejado de la escritura, a la hora de analizar los films es necesario un análisis no solo visual, sino de los textos fílmicos, lo que enlaza ambas artes, la escritura y el cine. En lo que se refiere a la creación audiovisual, es un campo donde la narración histórica ha relegado a las mujeres totalmente al margen. Ha sido una historia borrada, ocultada e incompleta, que exige ser escrita y difundida para poder conectarla con la historia y con la práctica fílmica y televisiva actual, para poder revalorizar el trabajo de las mujeres en el audiovisual y sus significativas contribuciones. Pero además de contar la historia de las directoras pioneras, el cine, el primer medio analizado por la crítica feminista, ha utilizado a la mujer, la ha construido como objeto para el placer de la mirada del hombre. La escopofilia de la que nos habla Mulvey se ha trasladado de la pantalla de cine a la de la televisión, porque ambas pantallas contribuyen a promover la ilusión de distancia voyerista. Y esta es utilizada por el hombre para perpetuar el desequilibrio sexual y la imagen de la mujer como objeto sexual. Es por eso que vamos a desarrollar un análisis de la obra televisiva de la directora Josefina Molina con un marco teórico vinculado al cine y a la teoría fílmica feminista, porque son las teóricas que desarrollaron su trabajo centrado en las pantallas de cine las que pusieron las bases para poder analizar los productos televisivos desde una perspectiva de género. Son las investigaciones de Lara Mulvey, Teresa de Lauretis, Alison Butler, Annette Kuhn o Bárbara Zecchi que se centran en la mirada, en el público receptor masculino, en lo político, de la propia mirada femenina tras la cámara, más allá de que la pantalla sea grande o pequeña, las que marcan una necesaria revisión crítica de la pantalla catódica. Porque como nos indica Catalá, las imágenes en sí están impregnadas de puntos de vista. De un doble punto de vista, si se quiere, puesto que contienen por lo menos una mirada y además son ellas mismas miradas, indefectiblemente. Es preciso examinar con atención el entramado de formaciones que constituyen la imagen y a través de las que ésta llega a nosotros. Como nos recuerda Johnston, a pesar del enorme énfasis puesto en la mujer como espectáculo en el cine, la mujer como mujer está en gran parte ausente. La mujer siempre ha estado presente como objeto, sujeto pasivo, pero nunca como sujeto activo. Su representación, como su lugar en la historiografía del cine, del audiovisual en general, está ausente. Es por eso por lo que cualquier trabajo audiovisual femenino se encuentra fuera de los límites formales ficcionales, debido a que la obra audiovisual femenina es intrínsecamente desviada y política, al desarrollarse en un mundo androcéntrico y heteropatriarcal. Bourdieu explica que el esfuerzo para liberar a las mujeres de la dominación, o sea, de las estructuras objetivas y asimiladas que se les impone, no pueden avanzar sin un esfuerzo por liberar a los hombres de esas mismas estructuras que hacen que ellos contribuyan a imponerla. El cine es mayoritariamente masculino. El audiovisual está en manos masculinas y los valores como el poder, el sexo, la violencia o el dinero aparecen legitimados en la pantalla para el varón. Esta dominación pasó del cine a la televisión, un medio masculino, misógino y violento contra la mujer, un hecho que ha llevado a organismos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención Bellevue-du-Pará a exigir a las televisiones dos puntos fundamentales. 1. Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y de los estereotipos asignados a mujeres y hombres. Y 2. Elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar este problema. Nos encontramos ante un medio que ha heredado de la gran pantalla la cosificación y sexualización de la mujer, la violencia de género y que incide en los estereotipos de género y la desigualdad
con la gravedad que conlleva, debido a que los medios de comunicación masiva, como nos recuerda Pedraza, realizan una nominación y organización de lo real. Nos encontramos, pues, ante la necesidad de una perspectiva de género en el análisis audiovisual. Según Berger, los modos de ver se encuentran sujetos a un orden social que, sustentado a través del tiempo, configuran un hábito. En lo que atañe a las representaciones cinematográficas, el modo de ver históricamente configurado resulta ser a la vez el que entra en juego como horizonte cultural. Y el autor sostiene que las expresiones del arte responden a un punto de vista masculino. Partimos, pues, de una visión cultural masculina hegemónica, donde los hombres actúan y las mujeres aparecen. Son los hombres los que miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva a la mujer dentro de sí es masculino, la supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí mismo en un objeto y particularmente en un objeto visual, en una visión. Necesitamos, pues, abordar el análisis de la obra femenina desde una nueva perspectiva, romper con la dominación masculina y emprender un nuevo camino donde se destaque a la mujer de una manera subversiva, es decir, dándole la vuelta a los cánones y convirtiendo el sujeto mujer en activo. Porque, como explica Aguilar, una mujer que se coloca detrás de la cámara ha superado la histeria de pensarse solo en función del otro, ha conquistado su palabra y su mirada, situándose a contrapelo de la presión social, de los tópicos de la historia y, por supuesto, de sus propios miedos y fantasmas. Cuando afrontamos esta tarea, la reivindicación de la teoría fílmica feminista y de los estudios de género como un marco teórico competente y unas posibles metodologías adecuadas para la investigación en comunicación audiovisual son fundamentales, como nos remarcan Zurian y Herrero. En el caso que nos ocupa, hemos de reseñar que además la teoría fílmica feminista ha hecho un gran hincapié en la lectura de los films, por lo que aseveramos que Molina realiza una reescritura catódica al referirse a la televisión. Primero, se ha puesto el énfasis en la actividad de lectura de los films, de ver el film como una práctica textual más que como un objeto autónomo de estudio o consumo, así que la efectividad de un film tiene que ver con la función tanto del modo de lectura como del texto en sí. Y en segundo lugar, el trabajo en las relaciones del texto y el sujeto ha establecido que una transformación de las relaciones entre el texto y el espectador es un prerequisito para un trabajo político sobre el cine como institución. Y así, como indica Johnston, se ha abierto una manera de ver la práctica del film como una práctica de producción de significado que envuelve tanto al director como al espectador en una relación dialéctica, como una práctica social. Como analizó Laura Mulvey, son los varones los sujetos y los portadores de la mirada, y las mujeres la cosa mirada. Kuhn nos urge a la necesidad de hacer visible lo invisible, una actividad analítica, histórica, que debe exponer, por una parte, qué posición ocupan las mujeres dentro de la industria cinematográfica y, por otro, cómo se representa a la mujer, lo femenino en el interior de los textos fílmicos. Y es precisamente este desvelamiento de la obra que se encuentra en el borde del canon, puesto que toda obra femenina que ha sido ocultada e invisibilizada lo es, la que será el objeto de estudio de nuestro análisis. Además, al analizar Teresa de Jesús, no nos centraremos en los aspectos formales de presentación, sino cómo su discurso de una perspectiva femenina avanza en la construcción de un nuevo imaginario femenino, más empoderado, y cómo la obra femenina audiovisual, más allá de ser realizada para la gran o la pequeña pantalla, transforma el audiovisual. Debido a que las películas hechas por mujeres muestran que todas ellas, ya sea que traten de cuestiones femeninas o no, consciente o conscientemente, están empeñadas en abordar la reinvención del papel de la mujer en la sociedad, como nos indica José Carlos Abellán, que además incide en que tal vez menos que eso, en abordar los papeles femeninos en la dramaturgia del cine, o tal vez más que eso, en abordar la reinvención de la sociedad para transformar el papel de la mujer y del hombre. Josefina Molina, la mirada femenina del audiovisual español. El caso de Josefina Molina es un caso singular en la historia del audiovisual en España. Pese a ser Goya de Honor en 2012 o Premio Nacional de Cinematografía en 2019, su obra ha sido invisibilizada y la primera mujer en obtener el título de dirección en la Escuela Oficial de Cine, con 5 largometrajes y una carrera de más de 30 años en el mundo audiovisual,
apenas aparece mencionada en la historiografía audiovisual española. De hecho, en estudios relevantes su nombre ni siquiera aparece recogido en la relación de directores españoles. Josefina Molina es, además de una directora de cine reconocida, una importante realizadora de televisión, directora de escena, guionista, novelista. Como la propia cineasta confiesa, todos son ramas del mismo árbol. Todo consiste en contar historias y de alguna manera eso se hace a través de experiencias propias y ajenas. Las investigaciones, análisis y visibilización de su obra están justificadas por la necesidad de poner en valor su mirada, debido a que ha sido expropiada, como nos dice Zeki, puesto que en demasiadas ocasiones a Molina no se le ha permitido mostrar su mirada, se le ha prohibido y dificultado ponerse tras las cámaras o se ha invisibilizado e infravalorizado su trabajo. Dentro del análisis veremos que Teresa de Jesús pasa por ser de una mujer entregada a la idea de la santa de la raza para luego pasar a ser la santa protofeminista. Teresa de Jesús, una mujer entregada a una idea, de la santa de la raza a la santa protofeminista. Han pasado 37 años desde el lunes 12 de marzo de 1984, cuando se emitió en Televisión Española el primer capítulo de Teresa de Jesús. Josefina Molina estudió con Víctor García de la Concha, asesor histórico y literario y experto en la vida y obra de Teresa de Jesús, a lo largo de un año, la estructura dramática de la serie. Los 5 primeros episodios, Vida, Camino de Perfección, Desafío Espiritual, Fundación y Visita de Descalzas, corresponden a obras literarias de Teresa de Jesús. El último, Hija de la Iglesia, es la exclamación que pronunció al morir. Cada episodio, comenta la directora, se estructura en torno a la anécdota vital de manera acumulativa, de forma que un suceso tras otro, una información tras otra, nos llevaron al final, no solo al conocimiento del personaje, sino también a la vida cotidiana, política y social de la España del XVI. Como nos recuerda Colaichi, las mujeres han sido siempre representadas por el cine de Hollywood como servidoras y esclavas románticas, figuras débiles y secundarias, sin ambición y autonomía narrativa, y siempre dispuestas a olvidar profesión, responsabilidad y obligaciones sociales, la esfera pública, en nombre de un sueño romántico de felicidad conyugal. Molina rompe con este esquema maniqueo y presenta a una santa viajera, entusiasta, activa, culta y comprometida con el cambio, no solo en el seno de la Iglesia, sino también en su comunidad. Desde los créditos iniciales, donde aparece Teresa abandonando Ávila y dejando atrás las murallas, el encierro, y comenzando nuevas aventuras solo asequibles a los hombres en su tiempo. Para entender la importancia capital del que fuese Molina, no solo la directora, sino la guionista de esta serie, debemos tener en cuenta las palabras de la propia directora cuando recalca que ni Carmen Martín Gaite, ni Víctor García La Concha, ni yo teníamos la intención de hacer una hagiografía. Queríamos hacer la historia de una mujer del siglo XVI, con todas las consecuencias. Entonces la mujer tenía muy pocos horizontes. El horizonte de una mujer en el siglo XVI era casarse, tener 6, 7, 14 hijos y morirse rápidamente. Morirse a los 30 y tantos. Nos dice la directora, la virtud de Teresa de Ahumada es que no entendía por qué una mujer no podía trascender a sí misma, equipararse intelectualmente con los hombres. Y lo que ella se planteaba es que la mujer tenía que participar desde su propio punto de vista. Molina volvería a esta idea cuando declara, las grandes mujeres como los grandes hombres admiten a través del tiempo muchísimas lecturas, muchos retratos, muchas interpretaciones de su vida. Molina se encuentra entusiasmada con la santa y esta admiración atravesará la pantalla. Además, en sus declaraciones transmite una perspectiva y una conciencia de género que queda patente. Sobre la santa dice, fue una mujer que supo administrar una extraordinaria intuición, una habilidad social increíble y era muy valiente. Durante toda su vida estuvo en el filo de la navaja y logró salir ilesa. Lo que me atrae sobre todo lo que aprendo de ella y creo que allanó el camino a las mujeres que la siguieron. Las mujeres tenemos el deber de revisar las biografías de aquellas mujeres que han sido emblemáticas, por lo que podamos aprender de ellas. Incide en esta idea de mujer femenina y transgresora el teólogo Maximiliano Herraiz cuando califica a Teresa de Ahumada como la mujer que hacía ruido antes de pasar y que expresó hace 500 años unas ansias de igualdad que a día de hoy todavía necesitan ser cubiertas. Sin embargo, hasta la obra de Molina, la santa había sido relegada a su faceta más mística, sumisa frente al poder de la Iglesia, incluso reivindicada y apropiada desde el franquismo, que terminó por deformar la imagen de Teresa, que fue utilizada desde la Guerra Civil hasta los años 60 en el ámbito de la propaganda, de la cruzada y el nacionalcatolicismo, para reforzar el carisma de Franco y como modelo de ejemplaridad para las mujeres. Además, como recalca Di Febo,
Franco utilizaría las reliquias teresianas como instrumento de su autosacralización y en el centenario de 1962 para confirmar a través de rituales barrocos y sugestiones carlistas la validez de la opción nacional católica. Molina, como podemos entender, se enfrentó a una complicada tarea, porque la reescritura de la santa pasaba por desterrar no solo los estereotipos asociados a la santa, sino su ignominioso pasado franquista. Butler establece que el feminismo se ocupa de la transformación social de las relaciones de género. Desde esta perspectiva, las propuestas alternativas de la biografía de Teresa elaboradas por Molina, su reescritura se inscribiría directamente en el feminismo activista, político y militante. Además, al desarrollar esta reescritura a través de un medio de comunicación masivo, ahondaría además en la necesidad de transformación de la sociedad, porque los medios audiovisuales se han convertido en actores teatrales de la sociedad y de la cultura contemporánea. Además, Molina acaba con el desequilibrio sexual en la pantalla, acabando con el papel de objeto de exhibición de la mujer y objeto sexual pasivo para empoderar a Teresa, mostrándola activa en su obra y mostrando además una sororidad, pocas veces reflejada en la pantalla, otro acto de insubordinación católica. Como destaca Elvira Loma Muro, Josefina Molina elabora en su obra una sólida construcción de un imaginario femenino a partir de una serie de personajes delimitados con absoluta precisión y en los que siempre está presente su mirada de mujer. En Teresa de Jesús, la santa como prototipo de mujer fuerte y emprendedora, absolutamente rompedora con los esquemas de su tiempo. Todas las imágenes de la serie nos muestran a una mujer decidida, que lucha por abrirse camino, y los textos que acompañan estas imágenes nos trasladan la percepción de encontrarnos más ante una escritora aventurera que ante una santa mística. Incluso en los momentos de encuentro místico, la directora logra imponer una imagen de mujer culta, que encuentra en Dios la paz que no encuentra en el mundo de los hombres. Como conclusiones debemos destacar que al igual que Teresa de Jesús debió desarrollar su talento dentro de un canon artístico que pertenecía única y exclusivamente a los hombres, como recalca Bernard de Rodal, Josefina Molina ha debido desarrollar toda su carrera en los distintos medios audiovisuales dentro de un canon masculino y ha debido realizar una subversión de este canon. Molina trabajó durante 33 años en televisión española, realizando grandes trabajos, sin embargo apenas tiene mención en la historia de la televisión en España, obra fundamental sobre la televisión. La reescritura catódica de la imagen de la Santa Teresa de Jesús asociada al franquismo y a la España más recalcitrante es la obra de Josefina Molina, una directora consciente de su visión feminista, antipatriarcal y política, entendiendo lo personal como político. El feminismo como perspectiva teórica y como movimiento social ha iluminado y ensanchado nuestra concepción del mundo, por lo que un sistema de poder se mantiene y reproduce. Ha desarrollado múltiples estrategias y métodos de lucha en todas las áreas y niveles sociales. Como nos dice de Miguel Álvarez, Molina amplifica esta lucha a través de los medios de comunicación masivos. La miniserie tuvo una gran repercusión. Molina logró rescatar la mujer independiente y feminista que fue Teresa de Jesús, apropiando para el feminismo un icono que nunca debió ser secuestrado por el patriarcado y el fascismo y situando a la santa en el siglo XXI. Las grandes mujeres, como los grandes hombres, admiten a través del tiempo muchísimas lecturas, muchos retratos, muchas interpretaciones de su vida. Josefina Molina. Muchísimas gracias.